Estimado participante, mi nombre es Víctor Romero Quispe y soy asistente de articulación en la Gerencia de Articulación Territorial. En nombre de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías Sutran, le damos la más cordial bienvenida a nuestra capacitación virtual sobre transporte de materiales y residuos peligrosos. La presente exposición es importante porque vamos a comprender el marco normativo sobre transporte de materiales y residuos peligrosos. Asimismo, veremos cuáles son las normas complementarias a ella, los documentos de porte obligatorio, las infracciones más frecuentes, así como los actores que participan en este tipo de servicio. Ahora bien, iniciemos conociendo qué es un material peligroso. Según el Decreto Supremo número 021-2008 MTC, en su artículo número 5 nos dice lo siguiente: material que en estado sólido, líquido o gaseoso puede causar daño a las personas, el ambiente y la propiedad privada. Como vemos en la imagen, ahí tenemos tres materiales peligrosos. En la definición dijimos puede causar daño a la propiedad, a la persona, al medio ambiente. Aquí tenemos algunos de ellos: peligros biológicos, explosión, radiación ionizante, explosión química, fuego, deficiencia de oxígeno. Asimismo, el material peligroso está en nuestra vida diaria. Por ejemplo, en nuestras viviendas, en un centro comercial, en una fábrica, en un laboratorio. Para poner dos ejemplos, en nuestro domicilio encontramos lejía, ácido muriático, y otro ejemplo para poder entender es cuando uno va a una pollería, pensará que no hay ningún material peligroso, cosa que no es cierto. Ahí encontramos el carbón vegetal. El carbón vegetal es un material peligroso. Por lo tanto, en nuestra vida diaria encontramos material peligroso de manera continua. También encontramos materiales peligrosos en el transporte. Aquí tenemos un caso emblemático sucedido el 2 de junio del año 2000, el caso de Choropampa, Cajamarca, en la cual sucedió el derrame de mercurio. La población que estaba aledaña al lugar recogió este elemento y lo llevó a su domicilio, la misma que causó daños a las personas. Precisamente este caso sirvió para que posteriormente se diera el Decreto Supremo 021 del año 2008. Luego de realizar una introducción al material peligroso, vamos a ver cuál es el rol que cumple la Sutran en el transporte de materiales y residuos peligrosos, ¿sí? La Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías es una entidad creada mediante la Ley 29380, adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Es la encargada de normar, supervisar, fiscalizar y sancionar las actividades del transporte de personas, carga y mercancías en el ámbito nacional e internacional. Pues bien, aquí tenemos que evidenciar que la normativa tiene alcance para todas aquellas unidades que realizan un servicio de transporte de materiales peligrosos de ámbito nacional e internacional. Por lo tanto, con la normativa nacional se va a fiscalizar a las unidades, tanto en el marco de la Comunidad Andina
así como en el marco del Acuerdo de Transporte Internacional Terrestre, o más conocido como ATI. Luego de ver la competencia que tiene la SUTRAN para el servicio de transporte de ámbito nacional e internacional, veamos el marco normativo específico de materiales y residuos peligrosos, la misma que está en la Ley 28.256, que regula el transporte terrestre de materiales y residuos peligrosos. Esta ley se dio a consecuencia de los hechos acaecidos en Choropampa. Posterior a esta tenemos el reglamento de materiales y residuos peligrosos dado por el Decreto Supremo números 021-2008-MTC. Este reglamento nos dice cuáles son las competencias que tenemos nosotros en la fiscalización, así como de las obligaciones que tienen el transportista, el conductor, el remitente. Posterior a esta tenemos la resolución de la Superintendencia 002-2011 de la SUTRAN. Es el protocolo con la cual el personal de campo fiscaliza a los vehículos que realizan el servicio de transporte de materiales y residuos peligrosos. Además, nos indica cuál es el procedimiento que tiene que realizar el inspector, así como debe llenar el acta de verificación. Para poner ejemplos, en esta parte nos indica que el inspector debe de describir qué es lo que transporta y cuál es la cantidad que transporta, para poner un caso específico. Si el inspector solamente detallara que la unidad de placa tal transporta materiales y residuos peligrosos, en el procedimiento se podría caer el acta, dado que no está especificando qué es lo que está transportando y cuánto está transportando de ese material peligroso. Por eso es sumamente relevante ver este protocolo para cumplirla en el campo, así como el reglamento de materiales peligrosos, porque ahí vamos a encontrar las infracciones y las sanciones a este tipo de servicio. Sobre el transporte de materiales y residuos peligrosos, también tenemos normas complementarias, como el de la Convención de Basilea, acuerdo multilateral sobre el medio ambiente adoptado el 22 de marzo de 1989, en la cual convinieron proteger el medio ambiente y la salud humana de los efectos nocivos provocados por la generación, manejo, movimientos transfronterizos y eliminación de desechos peligrosos. También tenemos al Libro Naranja como una norma complementaria, a la cual nuestra normativa nacional se adhiere en su totalidad. Asimismo, muchos países han adoptado esta normativa para el transporte de materiales peligrosos en sus respectivos países. Así tenemos que esta normativa contiene el listado de materiales peligrosos, que son más de 3.300. En el caso peruano, quien está encargado de registrarlo es DIGESA. A la vez, tenemos la denominación oficial del producto. Luego, el número ONU y la clasificación de estos productos de acuerdo a su peligrosidad. Dijimos que el Libro Naranja contiene también la clasificación. Aquí vemos 9 clases. Clase 1, explosivos. Clase 2, gases. Clase 3, líquidos inflamables. Clase 4, sólidos inflamables. Clase 5, sustancias comburentes y peróxidos orgánicos. Clase 6, sustancias tóxicas y sustancias infecciosas. Clase 7, materiales radioactivos. Clase 8, sustancias corrosivas. Clase 9, sustancias y objetos peligrosos varios.
más conocido como miscelánea. Dijimos que hay 9 clases, pero como vemos aquí hay más de 9 rombos. Eso quiere decir que algunas clases se subdividen. Dijimos que algunas clases se subdividen. Aquí tenemos la clase 1 explosivos, se subdividen en 6. Tenemos división 1.1, sustancias y objetos con riesgo de explosión en masa. División 1.2, sustancias y objetos con riesgo de proyección sin riesgo de explosión en masa. División 1.3, sustancias y objetos con riesgo de incendio. Continuando, aquí tenemos la división 1.4, sustancias y objetos que no presentan riesgo apreciable. División 1.5, sustancias muy insensibles que presentan un riesgo de explosión en masa. División 1.6, objetos sumamente insensibles que no tienen riesgo de explosión en masa. Bueno, aquí tenemos un ejemplo. Clase 1 explosivos. Número 1, 0027. Subclase 1.1. Y el producto es la pólvora negra. Continuando. Clase 2 gases. Tiene 3 subdivisiones. División 2.1, gases inflamables. División 2.2, gases no inflamables, no tóxicos. División 2.3, gases tóxicos. Aquí tenemos un ejemplo, el extintor de fuego. Número 1, 1044. División 2.2. Aquí tenemos la clase 3, líquidos inflamables, y su rombo distintivo. Como ejemplo tenemos a una pintura, que corresponde al número 1, 1263. Aquí tenemos la clase 4, sólidos inflamables, que se subdividen en 3, cada uno con un distintivo especial. Así tenemos la división 4.1, sólidos inflamables, sustancias de reacción espontánea y sólidos explosivos insensibilizados. División 4.2, sustancias que pueden experimentar combustión espontánea. División 4.3, sustancias que en contacto con el agua desprenden gases inflamables. Así tenemos un ejemplo, el carbón. Número 1, 1361. Pertenece a la subdivisión 4.2, que es sustancias que pueden experimentar combustión espontánea. Continuando, tenemos la clase 5, sustancias comburentes y peróxidos orgánicos. Se subdivide en 2. División 5.1, sustancias comburentes. División 2.5, peróxidos orgánicos. Aquí tenemos el nitrato de plata como ejemplo, cuyo número ONU es 1493 y pertenece a la subdivisión 5.1, sustancias comburentes. Tenemos la clase 6, sustancias tóxicas y sustancias infecciosas. Se subdividen en 2, cada una de ellas con su distintivo especial. Así tenemos la división 6.1, sustancias tóxicas. División 6.2, sustancias infecciosas. Aquí tenemos un ejemplo, el arsénico, cuyo número ONU es 1553 y está en la subdivisión 6.1 como sustancias tóxicas. Aquí tenemos la clase 7, materiales radiactivos, con su respectivo distintivo. Y la clase 8, sustancias corrosivas. Ambas clases no tienen subdivisiones. Vamos a poner un ejemplo. La lejía, que es hipoclorito en solución, cuyo número ONU es 1791. Ahora bien, los residuos que no estén considerados en el libro naranja y estén en la Convención de Basilea estarán la clase 9 como misceláneos y tendrán el mismo tratamiento que cualquier otro material. Ahora bien, luego de ver que es un material peligroso
conocer la normativa nacional, las normativas complementarias. Ahora vamos a ver los agentes que participan en el servicio. Iniciemos por remitente. Es la persona natural o jurídica que mediante su actividad remite una mercancía considerada peligrosa. El transportista, persona natural o jurídica que realiza el servicio de transporte de materiales y residuos peligrosos, en la cual también está el conductor, la persona natural que conduce el vehículo, y finalmente tenemos al destinatario, persona natural o jurídica que recibe la mercancía. Ahora bien, este caso es cuando una empresa brinda el servicio a terceros. Es decir, una empresa constituida, su giro principal es el transporte. Veamos ahora cuando una empresa lleva sus propios productos. En este caso es por cuenta propia, ¿ya? El mismo transportista es el remitente y es el transportista, valga la redundancia. Es decir, él mismo genera su guía de remisión remitente y su guía de remisión transportista. En el caso que nosotros encontremos en la red vial nacional, de preferencia lo vamos a fiscalizar como transportista, a pesar que lleva sus propios productos, ¿sí? Esa parte debemos de tenerla bien clara. Continuemos. Las condiciones técnicas en el servicio de transporte de materiales peligrosos. Aquí vamos a ver los tipos de vehículos en los cuales se puede hacer servicio de transporte de materiales peligrosos y las características de la rotulación. Ahora veamos la categoría N, los tipos de vehículos en los cuales se puede hacer el servicio de transporte de materiales y residuos peligrosos. Categoría N. N1, vehículos de peso bruto vehicular de 0 a 3,5 toneladas. N2, vehículos de peso bruto vehicular mayor a 3,5 toneladas hasta 12 toneladas. N3, vehículos de peso bruto vehicular mayor a 12 toneladas. Ahora veamos la categoría O. O2, remolques de peso bruto vehicular de más de 0,75 toneladas hasta 3,5 toneladas. O3, remolques de peso bruto vehicular de más de 3,5 toneladas hasta 10 toneladas. O4, remolques de peso bruto vehicular de más de 10 toneladas. Aquí vemos un ROM. En el transporte de materiales y residuos peligrosos es un rótulo. Este rótulo tiene unas particularidades. Ahí vemos el pictograma de la clase de riesgo. Número de ONU. Tiene un fondo específico para cada clase. Luego vemos número con la clase de riesgo. También tiene una particularidad. Tiene que ser 25 por 25 centímetros, con la finalidad de ser observada desde una distancia considerable. A continuación vamos a ver los documentos obligatorios para el servicio de transporte de materiales peligrosos. Ahora veamos los documentos obligatorios, las guías de remisión remitente y guías de remisión del transportista. ¿Qué características tiene la guía de remisión remitente? Tiene que tener la razón social, el RUC y el listado de productos que transporta el vehículo. Asimismo, la guía de remisión de transportista debe consignar el lugar de inicio y el lugar de destino, la fecha del transporte, así como el número de la guía de remisión remitente, ¿sí? Esos datos porque son importantes. Son importantes dado que el inspector en el campo, al momento de fiscalizar el vehículo, si encuentra alguna falta, va a consignar en el acta de verificación,
¿sí? Después tenemos la hoja de resumen de seguridad, de acuerdo al formato establecido mediante resolución directoral, número 2613 del año 2013. ¿Sí? Eso lo vamos a hablar más adelante. Luego tenemos el certificado de habilitación vehicular expedido por el MTC. Sabemos bien que en el campo no vamos a encontrar este documento. Lo que vamos a encontrar es la resolución emitida por el MTC, en la cual autoriza al transportista, además habilita a los vehículos. Luego tenemos la licencia de conducir de categoría especial del conductor. Esta es una licencia muy aparte de la licencia que tiene para conducir el tipo de vehículo en la cual se encuentra el conductor. Es decir, puede ser que tenga una A2B, una A3B o una A3C. Entonces, muy aparte de esa licencia, el conductor sí o sí está obligado en tener la licencia de conducir de categoría especial emitida por el MTC. Continuando con los documentos de porte obligatorio, tenemos el seguro obligatorio contra accidentes de tránsito, SOAT. Podemos encontrar de dos formas. El primero, puede ser que el conductor nos presente físicamente el documento. El otro, nosotros podemos verificar en el sistema o en línea que este documento es vigente. En este documento vamos a encontrar la placa del vehículo y la vigencia del mismo. Luego tenemos la copia de la póliza de seguro. Este documento debe estar en la cabina del vehículo, dado que no podemos verificar por otro medio su vigencia o validez. Por eso siempre el inspector lo que tiene que hacer es tomar una foto a dicho documento y guardarlo en Fiscamóvil. ¿Sí? ¿Qué más tenemos aquí? En este documento tenemos las coberturas para la persona, propiedad privada y el medio ambiente. Casi siempre la vigencia de estos documentos es por un año. Luego tenemos el certificado de inspección técnica vehicular para transporte de materiales y residuos peligrosos. La particularidad de este certificado es que tiene una vigencia por 6 meses. Además, en la parte posterior indica que es para el transporte de materiales y residuos peligrosos. Además, en la parte posterior observamos la imagen fotográfica del vehículo. A continuación vamos a ver de manera específica la hoja de resumen de seguridad. Este documento es muy importante porque aquí el inspector va a ver muchos detalles respecto al transporte y el producto. En primer lugar, veamos. Tiene 16 campos que tiene que ser llenado por el remitente. Además, está aprobado por la resolución directoral número 2613-2013 MTC. Ahora bien, veamos. Campo 1, nombre o denominación del remitente. Campo 2, teléfono del remitente. Campo 3, denominación del material o residuo peligroso a transportar, es decir, el nombre oficial. Clase en el campo 4. Número ONU en el campo 5. La descripción en el campo 6. En el campo 7 tenemos los peligros. En el campo 8, equipo de protección que debe llevar el vehículo, es decir, todo aquello que es indispensable ante un posible accidente. Luego tenemos en el campo 9 acciones inmediatas por parte del conductor ante la emergencia, ante un incidente o un accidente. En el campo 10 tenemos en derrame, campo 11 incendio, campo 12 primeros auxilios, campo 13 teléfonos de emergencia, campo 14 emisión de hoja de resumen, campo 15 versión de la hoja de resumen y campo 16 anexo cantidad y prestación.
Aquí es importante ver algunos detalles. Uno de ellos es cuál es el producto que está transportando, ¿correcto? Ahí vamos a ver la clase que debe estar en los 4 lados del vehículo. Lo mismo el número ONU. Otro tema a ver es, aquí estamos identificando al remitente, ¿sí? Y el otro tema que el inspector sí debe saber es que no necesariamente la fecha de emisión de la hoja de resumen de seguridad va a tener una relación directa con el transporte que está realizando en ese momento el vehículo. Por lo tanto, cuando nosotros verifiquemos una hoja de resumen de seguridad, tenemos que estar prestos a ver todos estos detalles, porque nos van a ayudar durante la fiscalización. Asimismo, va a ayudar si hubiera un posible incidente o accidente. A continuación vamos a ver las infracciones más comunes que vamos a encontrar durante la fiscalización en la red vial nacional. Ahora veamos una de las infracciones más comunes que vamos a encontrar en la red vial. En primer lugar tenemos la T1. La T1 se impone ¿a quién? A aquel transportista que no cuenta con la autorización. La misma que va relacionada con la R7 al remitente por contratar el servicio de transporte que no cuenta con una autorización conforme al presente reglamento. Como hemos dicho más adelante, la autorización que entrega el Ministerio de Transportes y Comunicaciones es por 5 años. Entrega de dos formas. En primer lugar, entrega un permiso para brindar servicio de transporte de materiales y residuos peligrosos a terceros o puede llevar su propia carga. También entrega el permiso operacional especial para transporte terrestre de materiales y residuos peligrosos por cuenta propia. Veamos el primer caso. En el primer caso nosotros vamos a encontrar empresas que están brindando servicio a terceros, lo cual es válido. Asimismo puede llevar sus propios productos. En el segundo caso, cuando indica por cuenta propia, exclusivamente debe llevar sus productos. No puede brindar servicio a terceros. Ahora bien, ya hablamos acerca de la autorización. Ahora hablemos de la habilitación. Una empresa puede estar autorizada y su unidad no necesariamente puede estar habilitada. Cuando la unidad no está habilitada, se pone la T2, ¿sí? Y la habilitación vehicular se realiza conjuntamente con el otorgamiento de la autorización, ¿correcto? Es decir, va a venir la autorización en la resolución y además va a venir la relación de vehículos que están habilitados. Además, puede solicitarse el incremento o sustitución de la flota. Ahora veamos otra de las infracciones más frecuentes que encontramos durante la fiscalización, la T3. ¿Qué dice la T3? Realizar transporte terrestre de materiales y o residuos peligrosos con vehículos y unidades de carga habilitados sin contar con la revisión técnica y o certificado SOAT y o póliza de seguros vigentes, así como la guía remisión remitente y o hoja de resumen de seguridad. De estas, tenemos que tener bastante cuidado con la revisión técnica. ¿A quiénes se otorgan? A los vehículos de las categorías N y O. La frecuencia es semestral. Antigüedad del vehículo a partir del segundo año. Vigencia del certificado por 6 meses. Aquí tenemos que tener también presente lo siguiente. La antigüedad del vehículo se cuenta a partir del año siguiente de fabricación consignado en la tarjeta de propiedad o tarjeta de identificación vehicular, ¿sí? Y otro aspecto que debemos tener en cuenta es que la revisión técnica tiene que ser exclusivamente para materiales peligrosos, como ya lo dijimos más adelante.
un vehículo que está realizando el servicio de transporte terrestre de materiales y o residuos peligrosos no puede hacer el servicio con una revisión técnica para mercancía en general. Tiene que ser exclusivamente con la revisión técnica para materiales y o residuos peligrosos. Como dijimos, se encuentra en la parte posterior del certificado. Seguimos con los documentos que indica el no contar. También está la guía de remisión remitente y la hoja de resumen de seguridad. En este caso veamos la hoja de resumen de seguridad. Punto 1, que nos dice omisión de contar con la hoja de resumen de seguridad del material peligroso transportado antes de la ejecución de dicho transporte. Como dijimos, ¿quién está obligado a entregar la hoja de resumen de seguridad? Es el remitente. Si no ha entregado, nosotros tendremos que poner la R2. La infracción es para el remitente. ¿Qué dice? No proporcionar al transportista la correspondiente hoja de resumen de seguridad que establece el presente reglamento en idioma oficial. ¿Qué es lo que nos está queriendo decir también esto? Es que todas las hojas de resumen de seguridad deben estar en idioma español. Si nos presenta en inglés, en francés, en alemán, en ruso o en chino, sencillamente no se da por válido dicha hoja de resumen de seguridad, porque la norma indica debe estar en idioma español. Ahora bien, veamos otra infracción más frecuente que encontramos durante la fiscalización. Previo a ello, veamos acerca de los rótulos y etiquetas. ¿Qué nos dice el libro naranja? Se colocarán rótulos en las paredes externas de las unidades de transporte para advertir que las mercancías transportadas son peligrosas y presentan riesgo. Ahora veamos qué dice la 021 en el cuadro de infracciones sin sanciones. Código T6. Presunta infracción: realizar la operación de transporte en vehículos y unidades de carga sin rótulos y señalización. Clasificación grave. Sanción: multa de una UIT. Al respecto, como ya dijimos, los rótulos tienen dimensiones específicas, colores y número de clase. ¿Correcto? Ahora bien, durante la fiscalización tenemos que tener presente que en el vehículo estén en sus 4 lados los rótulos, delantero, posterior y los 2 lados. Bien, y también tenemos que tener presente que tiene que haber una relación directa entre la hoja de resumen de seguridad, la guía remisión remitente y el rótulo que exhibe el vehículo. Puede hacer que en la guía remisión remitente indica que transporta corrosivos, pero en el rótulo indique que lleva explosivos, ¿correcto? Entonces, durante la fiscalización, esto nos quiere decir que debemos estar bastante atentos cuando fiscalizamos los rótulos, la hoja de resumen de seguridad y la guía remisión remitente. Ahora bien, veamos otra infracción frecuente, que es la T7. ¿Qué nos dice la T7? Dice, no asegurarse que en el vehículo se encuentre la documentación para el transporte exigido en el presente reglamento, que es totalmente distinto a la T3. Algunos pueden indicar que son iguales, no son iguales. En la T3 indica no contar, mientras que la T7 dice no portar. Entonces, ¿qué documentos deben estar en la cabina del conductor? Los siguientes documentos: guía de remisión remitente, guía de remisión transportista, hoja de resumen de seguridad, certificado de habilitación vehicular, como ya dijimos que es la resolución emitido por el MTC, la licencia de conducir de categoría especial del conductor, copia del certificado del SOAT, copia de la póliza de seguro. Estos dos últimos documentos indican que es la copia, ¿correcto? Además de la T7 que va para el transportista, también se levanta para el conductor, que es la C3, la cual dice no portar en la cabina del vehículo la documentación exigida para el transporte que se señala el presente
reglamento. ¿Correcto? En ambos casos la sanción es amonestación. Continuando, vemos también otras infracciones frecuentes que encontramos durante la fiscalización en el campo. Tenemos ahí la T8. Dice, no dotar ni asegurarse que el equipamiento necesario para las situaciones de emergencia señaladas en la hoja de ruta de seguridad se encuentre en condiciones de funcionamiento y a bordo del vehículo. ¿De dónde lo sacamos? De la hoja de resumen de seguridad. ¿Correcto? Luego tenemos la T10. Transportar materiales y residuos peligrosos cuyo embalaje, envasado, etiquetado o rotulado no corresponde a lo declarado por el remitente. Por eso ya se les indicó que tienen que estar bien prestos a verificar la guía de remisión remitente, la hoja de resumen de seguridad y el rotulado en el vehículo. Luego tenemos la T13, que indica utilizar en la conducción de sus vehículos que transporten materiales y residuos peligrosos conductores que no cuenten con la licencia de conducir correspondiente a la categoría del vehículo que conducen y o la licencia de conducir de categoría especial que señala el presente reglamento. Luego tenemos la T15. Permitir el transporte de personas no autorizadas en los vehículos y unidades de carga que transportan materiales y residuos peligrosos. Quien va como acompañante del conductor tiene que tener su capacitación, ¿correcto? Luego tenemos la T19. Cargar y transportar materiales y residuos peligrosos conjuntamente con alimentos, medicamentos u objetos destinados al uso humano y o animal. ¿Correcto? Ahí tenemos que tener presente que no pueden llevar materiales peligrosos, por decir, concentrado de plomo no puede ir con papa, arroz, aceite, o materiales radiactivos tampoco pueden ir con fideos, con papa, harina, pescado, carne, etc. Aquí vemos también otra particularidad. La T13, que es para el transportista, también va con la C14 y la T15 con la C9. Ahora bien, veamos otro tema respecto al plan de contingencia. El plan de contingencia es un instrumento de gestión cuya finalidad es evitar o reducir los posibles daños a la vida humana, salud, patrimonio y el medio ambiente. Está conformado por un conjunto de procedimientos específicos preestablecidos de tipo operativo, destinados a la coordinación, alerta, movilización y respuesta ante una probable situación de emergencia. Si bien es cierto, el plan de contingencia no es un documento de porte obligatorio, pero sí es infraccionado si no se usa este plan de contingencia en una emergencia. Por eso, si se verifica que no ha sido utilizado de manera correcta este plan de contingencia, se tendrá que infraccionar con la T24, que indica no aplicar lo previsto en el plan de contingencia en caso de accidente para el transportista. Y para el conductor, dice la C4, indica no aplicar el plan de contingencia en caso de emergencia. ¿Correcto? Entonces, el plan de contingencia, como se ha visto, no es un documento de porte obligatorio, pero sí se tiene que aplicar ante una emergencia. ¿Correcto? Hemos visto las infracciones más frecuentes para el transportista, también relacionados al remitente y al conductor. Aquí vemos las infracciones más frecuentes para el remitente, la R1, R2, R7 y R11. La R1, ¿qué nos dice? No proporcionar al transportista la guía remisión remitente elaborada conforme a las normas emitidas por SUNAT y a lo previsto estrictamente en el presente reglamento. La R2, ¿qué nos dice? No proporcionar al transportista la correspondiente hoja resumen de seguridad que establece el presente reglamento en idioma español. La R7, contratar
para el transporte terrestre de materiales y o residuos peligrosos, empresas prestadoras de servicios de transporte no autorizados conforme al presente reglamento. La R11, entregar al transportista materiales y o residuos peligrosos distintos a los indicados en la guía de remisión remitente, etiquetado o rotulado. Por eso, nosotros durante la fiscalización tenemos que tener bastante presente con la documentación que entrega el remitente al transportista y estar presto en la verificación de los documentos que nos va a mostrar el conductor durante la fiscalización. Estimados, gracias por participar en esta capacitación virtual y espero que este curso haya sido de su total provecho. Los invitamos a seguir participando en las próximas capacitaciones virtuales que dará la SUTRAM.